Hola, buenos días. ¿Ya? Mi nombre es José Arancibia. Voy a hablar de psicofármacos y cognición. A partir de la navegación que pude hacer de la información que había, y pido disculpas a quienes esperaban otra cosa, pero me voy a centrar fundamentalmente en antipsicóticos y en menor medida en estabilizadores del ánimo en la medida que los descuentos me lo permitan. Yo trabajo en la unidad de enlace de la clínica psiquiátrica y tengo que dar de antemano mis agradecimientos al doctor Arturo Sumaeta por ayudarme en la revisión de los datos, idem al doctor Fernando Ivanovich. Bueno, aquí empezaron los problemas. Me tuve que hacer hartas preguntas. Bueno, primero habría que distinguir el efecto cognitivo directo de psicofármacos, a lo que habría que llamarle RAM tipo A, donde se suele definir como que lo que predomina es conocer el mecanismo de acción, serían reacciones predecibles y habitualmente dependientes de la dosis. Pero aparece un problema, ¿ya? ¿Qué pasa con esa RAM tipo A? Amplifica, se diluye, cuando pienso en el efecto cognitivo de psicofármacos en patología psiquiátrica, que a su vez sabemos están asociadas a deterioro cognitivo. Menciono dos, evidentemente, como la esquizofrenia y la patología anímica. Pero aparecen más problemas todavía. ¿Qué pasa con el efecto cognitivo de la asociación de psicofármacos, ya sea en términos de interacción farmacocinética y farmacodinámica? ¿Y qué pasa con el efecto cognitivo de psicofármacos en contexto de condiciones clínicas y vitales específicas como ser adulto mayor, tener daño orgánico cerebral, tener un trastorno por déficit atencional e hiperactividad? Probablemente hay muchos otros problemas y disquisiciones para dar las respuestas a esta presentación. Así que ese fue mi desafío. Y me voy a centrar en los dos primeros problemas, RAM tipo A y la transición hacia la patología psiquiátrica y su malestar cognitivo. Entonces yo dije, bueno, lo primero que uno hace cuando quiere saber efectos cognitivos o cualquier efecto adverso de un fármaco, vamos a un capítulo de un texto. Yo revisé 3 textos de efectos adversos de psicofármacos. ¿Ya? ¿Qué hay? Como cuando uno quiere buscar efectos adversos en distintas áreas de interés. ¿Qué pasa con los antipsicóticos? Goldberg dice en un texto del 2012 que el compromiso de los antipsicóticos está puesto en la atención, la memoria de trabajo, la memoria verbal, la fluencia verbal, la función visoespacial, la velocidad de procesamiento, planificación y de ahí para adelante una multiplicidad de funciones ejecutivas. Después, algo un poco más nuevo, de Anamalai el 2017, y dice lo mismo. ¿Qué pasa con la bibliografía de Anamalai? Es la de Goldberg, del 2012. Bueno, si estamos hablando de RAM tipo A, habrá que pensar en mecanismos de acción, ¿ya? Y lo que habitualmente se menciona, que nuestra primera aproximación al mecanismo del problema está en la acción anticolinérgica, en el bloqueo alfa-1 adrenérgico, en el agonismo alfa-2 adrenérgico, en el bloqueo dopaminérgico de 1 de 2 y en la acción antihistaminérgica. El tema de la acción anticolinérgica es grande, ¿ya? En inglés es blunting, lo podríamos traducir como embotamiento cognitivo global, ¿ya? Y esto es una aproximación semicuantitativa que en general todos nosotros conocemos, que la clozapina, la olanzapina y los antipsicóticos típicos de baja potencia tienen mayor afinidad y producen más conflicto con el tema anticolinérgico. La quetiapina estaría a mitad de camino y hay un efecto mínimo o nulo en el caso de la risperidona, la ziprasidona, el aripiprazol, antipsicóticos típicos de alta potencia, como en general lo tenemos bien en cuenta. Algunos principios generales de lo que es carga anticolinérgica. Existe una gran variabilidad interindividual en la respuesta a los distintos fármacos anticolinérgicos, así como en la dosis anticolinérgica y en la forma en que se manifiestan los síntomas y signos relacionados.
El efecto anticolinérgico de múltiples fármacos es acumulativo y la acción anticolinérgica comparada se basa en parte en la evidencia clínica y en la farmacología teórica. En realidad el gold estándar es medir efecto anticolinérgico en suero, lo cual tiene muchos sesgos porque, por ejemplo, el paciente podría estar usando además corticoides, tal que el efecto anticolinérgico se sesga. Hay escalas para medir la carga anticolinérgica. Esto es un tema muy presente en el adulto mayor y en el riesgo de demencia. Está la Anticholinergic Drug Scale, la Anticholinergic Risk Scale, la Anticholinergic Cognitive Burden. El problema ya es que todas estas escalas no son muy comparables porque tienen distintas formas de medir el efecto anticolinérgico, porque o enlistan distintos fármacos e incluso los clasifican. Esto habitualmente va de 0 a 3 y lo clasifican a partir de distintos números. Muy rápido, este es un ejemplo de la Anticholinergic Cognitive Burden Scale. Puse o subrayé los fármacos que son más de interés para nosotros, pero un poquito más destacados los antipsicóticos y dónde se les ubica. El aripiprazol en el score 1, la oxcarbazepina en el score 2, la clorpromacina, la clomipramina, la clozapina, la amitriptilina también razonablemente en el score 3. ¿Ya? El haloperidol en el score 1, la paliperidona y la risperidona también, la olanzapina y la quetiapina en el score 3, podría haber estado en el score 2 según otras escalas. Pero ayuda, porque desde el score 3 en adelante la actividad anticolinérgica ya se considera significativa. Y eso, evidentemente, también va a depender de asociaciones farmacológicas complicadas, como asociación de antipsicóticos de alta afinidad de 2 con anticolinérgicos para manejar el extrapiramidalismo, como lo es el triexifenidilo. Eso produce conflictos cognitivos importantes. La asociación de antipsicóticos con efecto anticolinérgico y antihistaminérgicos, los clásicos, que atraviesan barrera hematoencefálica y tienen efecto anticolinérgico allí. La hidroxicina, el Fasarax es un buen ejemplo. Y asociación de antipsicóticos con efecto anticolinérgico y benzodiazepinas razonablemente también tienen un impacto cognitivo mayor. Estudios más bien puestos en la geriatría, acción anticolinérgica y cognición en el largo plazo. En realidad, la evidencia acerca de la relación causal no es concluyente. Estudios observacionales, metodología y resultados tienden a ser heterogéneos, y la variabilidad en la medida de la exposición anticolinérgica es distinta, y eso evidentemente ya se veía en las escalas de carga anticolinérgica. Un estudio importante del JAMA 2015 de cohorte mostró que había un riesgo de demencia dosis dependiente, pero no es capaz de verificar si hay reversibilidad. Vamos a la esquizofrenia. Aquí, evidentemente, voy a solo repasar cosas que ya se han dicho, de expertos que están mucho más adelantados que yo en el tema, pero sabemos que los defectos cognitivos son un elemento clínico relevante en esquizofrenia y probablemente el principal outcome para el funcionamiento de estos pacientes. Tema tan en boga que en el JAMA este año ya se ha publicado información sobre el devenir cognitivo de estos pacientes. ¿Qué pasa con la mejoría funcional con antipsicóticos? Y los estudios muestran, independiente de la significancia estadística, un tamaño de efecto muy pequeño, en general puestos en antipsicóticos de segunda generación. El estudio CATIE ha sido uno de los estudios que ha hecho la más extensa evaluación neurocognitiva y solo mostró mejoría moderada. ¿Hay superioridad de antipsicóticos específicos? Muy escasa evidencia y el problema está en las tremendas dificultades metodológicas. Entonces yo hice lo siguiente. Tomé una publicación. Mi interés no es hablar, no es hacer una revisión exhaustiva de la publicación. Si ya el doctor Barroalé dijo que no es experto en metaanálisis ni en evaluaciones neurocognitivas, ustedes saben lo que yo podría decir, ¿ya? Pero esta es una publicación muy reciente que hace una sucesión de network metaanálisis
o metaanálisis en red. Es difícil, siempre creo que es difícil ser fiel en la traducción a la palabra network, ¿ya? Tiene algunos efectos o algunos aspectos de este estudio que son atractivos. Solo selecciona estudios doble ciego que son randomizados y controlados. Pretende comparar 2 o más antipsicóticos típicos y atípicos orales en monoterapia. Es el sample, la muestra, alcanza sobre 5.000 pacientes en total, y pretende también comparar antipsicóticos orales con placebo. Los diagnósticos que pesquisa son esquizofrenia y relacionados, que se refiere a esquizoafectivo y esquizofreniforme, y pretende solamente tomar estudios que tengan baterías neuropsicológicas y no otras formas de evaluar cognición. Para eso se basan en algunos lineamientos bien rigurosos, entre otros, a establecer 9 dominios cognitivos a partir de las definiciones de las baterías que habitualmente se usan, ¿ya?, en esquizofrenia. Entre otras, por eso lo puse ahí abajo, la Matrix, ¿ya?, el Cogstate, Schizophrenia Battery, y el Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS, ¿ya? Y así se trabaja con 9 dominios cognitivos. No es mi intención, como les dije, hacer estrictamente una revisión exhaustiva, resumida de este paper, sino que a partir de él tener como un tronco que me ayudó a mí a construir lineamientos. Esas variables cognitivas son velocidad de procesamiento, atención, memoria de trabajo, motricidad, visoconstrucción, aprendizaje verbal, aprendizaje visual, cognición social y función ejecutiva. Quise subrayar en rojo los aspectos, los resultados en rigor, los primeros resultados del estudio que ya nos van a ir generando ruido desde el punto de vista interpretativo, ¿ya? 80% de los pacientes tenían esquizofrenia, 12%, 6% respectivamente para el trastorno esquizoafectivo y esquizofreniforme. El promedio de educación de los pacientes era de 12 años, entre paréntesis la desviación. Y aquí empiezan los problemas. Ya los años de enfermedad en promedio eran de 12 años, con esa desviación. La edad de inicio de la enfermedad era de 23 años. Se nos muestra solo el PANSS total al momento del diagnóstico con un valor de 81. Y se establece un seguimiento, que debe ser solo estudios que hicieron un seguimiento del antipsicótico 3 o más semanas. ¿Por qué 3 o más semanas? Es un tema en discusión, ¿ya? Se sabe que 2 semanas no es bueno, porque aún estaría actuando el efecto del antipsicótico previo. A propósito de eso, más del 50% de los casos incluían el uso de un antipsicótico previo, ¿ya? Y alrededor de un 30% eran pacientes refractarios, ¿ya? El grupo de Matrix sugiere que tiene que haber más tiempo aún de seguimiento para poder sacar conclusiones o poder obtener resultados. Los autores estiman 3 o más semanas. Es un poco árida quizás esta tabla, pero es la forma en que el autor nos presenta los datos, ¿cierto? Quédense solamente a la izquierda, ya, con el score compuesto que ellos establecen. Aquí los resultados son Z-scores, y encerré a la clozapina y al aldol. Ahí es donde hay significancia estadística, ¿cierto? Que son los colores negro y azul. ¿Qué es lo llamativo? Que pierden mucho. Pierden mucho en respecto a los distintos antipsicóticos, ¿cierto? Clozapina respecto a lurasidona, a olanzapina, a perfenacina. Respecto al placebo, que me pareció interesante mirarlo, en ningún caso hay significancia estadística, pero incluso pierden un poquito ahí. Al menos para la clozapina, eso me pareció curioso. Entonces, aquí me interesa solamente pensar en tendencias, digamos. Entonces, ¿qué podríamos obtener?
¿ya? Que la quetiapina tiene buen rendimiento comparado en atención, memoria, aprendizaje verbal y velocidad de procesamiento. Que la olanzapina tiene buen rendimiento en 7 de los 9 dominios cognitivos analizados. Es la que mejor resultados obtuvo, prácticamente. La clozapina presenta el peor rendimiento en memoria y aprendizaje verbal, y un mal rendimiento comparado en otros dominios. La risperidona presenta un buen rendimiento en memoria, velocidad de procesamiento y aprendizaje verbal. La ciprasidona presenta el mejor rendimiento en memoria de trabajo y un buen rendimiento en velocidad de procesamiento. Y la luracidona presenta el mejor rendimiento en atención y buen rendimiento en velocidad de procesamiento. Son los que más me interesó destacar. Me parecieron que son es un grupo de los más familiares para nosotros. Y el haloperidol, última posición en todos los rankings. Entonces, surgen una serie de preguntas en función de los resultados obtenidos. Para mí no eran resultados intuitivos. Entonces, aquí un poco orientado por los autores, pero también intenté yo irme por las mías y tratar de ver por qué se observan estos resultados. ¿Hay bibliografía que respalda hallazgos? Sí, para la olanzapina, para la quetiapina y para la risperidona. Otros metaanálisis que tienen incluso más dificultades metodológicas. Los autores, y yo les seguí la cuerda, ¿ya? Quisieron pensar, o al menos esbozar, si cierto conocimiento que hay respecto a la neurobiología de la cognición nos podían ayudar a inferir algunas cosas. Esta imagen es del Stahl, ¿ya? Y en los asteriscos, digamos, puse las propiedades de los antipsicóticos que podrían tener alguna injerencia importante, ¿ya? Esto en términos muy genéricos. Y el efecto procognitivo, ¿cierto?, pareciera tener que ver, o podría tener que ver, con el agonismo parcial 5-HT1A, el bloqueo 5-HT6, el bloqueo 5-HT3 y la modulación 5-HT2C. Y el peor rendimiento, un poco ya lo mencionamos, tenía que ver con la RAM tipo 1, la acción anticolinérgica alfa 1, bloqueo alfa 1 y bloqueo histaminérgico. ¿Esto es suficiente para poder establecer las extrapolaciones? Cuesta, ¿ya? Si vamos a este tipo de información disponible, aquí está lo que hace es mostrar el tamaño de los cuadrados en función de la comparación con una constante disociación, ¿ya?, en función de escalas de constante disociación, y de izquierda a derecha la afinidad en términos semi-cuantitativos por uno y otro receptor, por una y otra propiedad del fármaco en el fondo. Y no es tan fácil, ¿ya? Tanto la clozapina como la olanzapina tienen mucha afinidad por el receptor antihistaminérgico. Efectivamente, la clozapina tiene más por el receptor alfa 1, tiene más por el receptor por el receptor muscarínico, y de ahí, ¿qué pasa con la acción serotoninérgica? No nos permite proyectar mucho este tipo de conocimiento, pero en rigor es un conocimiento que se está actualizando permanentemente, ¿ya? Ahora, lo que sí sabemos, ¿ya?, o lo que sí se sabe, ahí hay un estudio de Bimaster que no es muy nuevo, es que efectivamente la olanzapina tiene un antagonismo 5-HT3 y 5-HT6 potente, ¿ya? Y también sabemos, ¿cierto?, que el problema anticolinérgico en la performance cognitiva de pacientes esquizofrénicos es realmente un problema, ¿ya?, desde el punto de vista cognitivo, ¿ya? ¿Qué pasa con la acción serotoninérgica? ¿Ya? Ahí tengo dos estudios que me parecieron interesantes. El primero habla y esto es a nivel de ciencias básicas, ¿cierto?, de el rol de la modulación dopaminérgica a nivel frontocortical y la modulación o la liberación serotoninérgica hipocampal, ¿ya? Nuevamente, como para ser más fiel a lo que los investigadores quisieron decir,
puse esta cita en inglés del paper que está ahí abajo. Ellos hipotetizan justamente que antipsicóticos que poseen actividad 5-HT1A, específicamente un agonismo parcial, parecieran proteger frente a los conflictos cognitivos esquizofrénicos, por un mecanismo dual. Habría una influencia favorable en la neurogénesis en el largo plazo, y habría un incremento en los niveles dopaminérgicos en la corteza prefrontal, eso al inicio o rápidamente desde el inicio del psicofármaco. La risperidona tampoco nos permite hacer grandes extrapolaciones a esta forma de presentar los datos, pero sí sabemos que tiene poco efecto, al menos sobre el receptor muscarínico y sobre el receptor histaminérgico. ¿Qué pasa con la clozapina? Aquí es donde hay más conflicto con la bibliografía que antecede a esta publicación. Hay mucha bibliografía que muestra rendimientos contrarios: mejoría en cognición global, mejoría en atención, mejoría en función ejecutiva y otras. Entonces aquí aparece un ruido, un sesgo evidente para efectos de estos estudios. El uso de clozapina solo se usa, valga la redundancia, perdón, en pacientes refractarios a tratamiento, al menos eso es lo pesquisado ya en las revisiones a partir de este metaanálisis. Y existe una evolución grave de la enfermedad que subestimaría el impacto cognitivo de la clozapina. Eso es un aspecto a tener muy en cuenta. Nuevamente, a propósito de ciertos estudios, y nuevamente lo pongo en inglés por los argumentos que yo mencioné, el estudio que refería, ¿cierto?, al efecto hipocampal y prefrontal, menciona que la clozapina y el aripiprazol, entre otros, en función de los niveles de agonismo parcial 5-HT1A, tendrían justamente la capacidad o un efecto diferencial en neurogénesis hipocampal adulto e incremento de la dopamina en la corteza prefrontal. Por lo tanto, las inferencias o las interpretaciones en relación a lo que pasa con clozapina entran en contradicción con la revisión presentada. Respecto al aldol, lo pensé así, o un aspecto a mencionar respecto al aldol. Sabemos que los antipsicóticos típicos, nos estamos familiarizados con esta gráfica, ¿cierto? Sabemos que, o se describe que, al menos para los típicos, habría que lograr, ¿cierto?, para eficacia antipsicótica, ocupación de al menos un 80% receptores de 2 aproximadamente, y eso no es posible, ¿cierto?, acotarlo a las vías de interés, sino que eso ocurre en todas las vías dopaminérgicas. Y eso da lugar a la neuroleptización, concepto que a mí me gusta mucho. Es un concepto antiguo, o relativamente antiguo, perdón, del año 1952, de esos autores que hablan de un enlentecimiento motor, una indiferencia afectiva y una neutralidad emocional como definición de neuroleptización, que no puede sino razonablemente interferir en los estudios realizados. El aripiprazol, en función de las propiedades que tiene, ahí era un poquito más intuitivo, si uno quiere, esperar que exista bibliografía que lo pone en una buena posición desde el punto de vista de una buena influencia cognitiva, incluso en esquizofrenia recién ya diagnosticada o de inicio reciente. Entonces quisiera hacer algunos comentarios. Estos son comentarios que en realidad los pensé yo. Estamos hablando de que estas revisiones se basan o toman estudios, todos ellos, que tienen muy baja potencia estadística. Luego, la posibilidad de encontrar significancia estadística es baja. En general son estudios en que el outcome no es el outcome primario, sino que son outcomes secundarios. El outcome primario es más bien la eficacia del fármaco.
pareciera ser que acercarse a los sistemas de neurotransmisión ayuda, ¿ya? Y conocer la magnitud del efecto M1 y otros, y pareciera que habría un balance con el rol de la modulación serotoninérgica. En algún momento lo pensé como bien operativamente, que en el fondo esta es una conjunción de las propiedades del fármaco y la tremenda heterogeneidad de las mismas con la esquizofrenia y la tremenda heterogeneidad también en relación a su presentación y a los mecanismos involucrados. Uno podría pensar que hay un neto que es muy difícil de predecir, ¿ya? Hay un problema, que es la complejidad en las propiedades farmacológicas de los antipsicóticos que nos permitan hacer justamente fáciles inferencias a el efecto cognitivo resultante. Y hay muchos sesgos asociados a la acción farmacológica y a la evolución de la enfermedad. La severidad de la patología es muy variada. El tiempo de evolución y el tiempo de seguimiento en general es muy variado. El momento en que se inicia el tratamiento para una patología que es procesal es fundamental. ¿La acción es directa del fármaco o es el efecto sobre la evolución de la enfermedad que el fármaco pueda tener? Los estudios en general, si bien intentan trabajar descartando comorbilidades, y de hecho esos estudios fueron omitidos, la patología dual no siempre puede omitirse, ¿ya? Al menos un tercio de la muestra tenía trastorno por uso de sustancia. Y evidentemente las asociaciones farmacológicas también aparecían en algunos estudios que no fueron omitidos, por ejemplo, asociaciones con anticolinérgicos. Entonces, el conjunto de la evidencia de la esfera cognitiva me pareció que permite sugerir que habría un mayor beneficio con antipsicóticos de segunda generación, que la evidencia presentada en ningún caso desestima el beneficio cognitivo de la clozapina, incluso sean o no estados refractarios. En general, no tratar conlleva un deterioro cognitivo superior al efecto de un antipsicótico en esta esfera. La progresión de la enfermedad sin tratamiento siempre será peor que con tratamiento. Tanto las dosis como la combinación de fármacos son variables relevantes. 5. ¿Ya? Rápido. Quédense en la cognición social. En la columna o en las columnas de cognición social. ¿Ya? Fíjense en el placebo. Me acordé de Minkowski y su concepto de demencia pragmática versus de demencia intelectual, ¿ya? Cómo eso podría interferir en cognición social como una derivada de la transformación autística a la que él se refiere. Muy rápido, como dije, de estabilizadores del ánimo solo iba a hablar en los descuentos, ¿ya? A grandes rasgos, aquí se sabe un poco más de la toxicidad a priori, ¿ya? Al menos de ácido valproico y de carbamazepina, y hay estudios, sobre todo en el ámbito de la epilepsia, que estudian al paciente epiléptico y al paciente sano, y no les va bien en cuanto a su impacto cognitivo, ¿ya? La lamotrigina, ¿ya? En estudios pre-marketing se habló de alteraciones de concentración. Diría yo que uno lo ve, ¿ya? En un cierto grupo de pacientes uno lo ve. Pero estudios en pacientes bipolares han hablado de rendimiento o un aporte al rendimiento en memoria verbal, memoria de trabajo y un rapid recall o un recuerdo rápido. Pero eventualmente habría toxicidad asociada a un impedimento cognitivo difuso. Me voy a referir solo al litio, ¿ya? Porque me interesa más el litio. Del topiramato, ahí lo pueden leer, sacar fotos, no anda nada de bien, ¿ya? El litio se describe que produce menor creatividad, memoria verbal y fluencia asociativa, pero no tiene efectos relevantes en memoria visual, atención, velocidad de procesamiento y psicomotricidad, ¿ya? Los anticonvulsivantes suprimen excitabilidad neuronal,
por lo tanto generan impedimentos cognitivos. Se puede hablar de efectos generales como un embotamiento cognitivo global o de efectos específicos en atención y memoria como funciones muy sensibles. ¿Ya? Aparentemente serían efectos dependientes de dosis y más probables frente a asociaciones de anticonvulsivantes. La evidencia sugiere que esto se puede presentar como un espectro. ¿Ya? Perdón. Espectro me refiero a esto. Este es Gualteri en una revisión que se cita mucho, aunque no es nueva. Él, en el fondo, colapsa variables y hace puntuaciones por Z-score, las promedia y construye un índice neurocognitivo, pero la idea de espectro se puede ver ahí en términos de cómo se iría comportando en un espectro precisamente los distintos estabilizadores del ánimo, desde la lamotrigina, que tiene el mejor índice, hasta la carbamazepina. El litio, quisiera que lo dejen ahí en un signo de interrogación, pero a grandes rasgos, digamos que la carbamazepina, el ácido valproico, el topiramato en pacientes con TAP presentaron los mismos efectos a los que ya habían sido observados en otros estudios con voluntarios sanos y en pacientes con epilepsia. Acuérdense del efecto del ácido valproico como análogo GABAérgico. ¿Ya? Tiene una estructura analogable a GABA y la acción GABAérgica pareciera ser, desde estudios ya muy antiguos hasta estudios más actualizados, una variable importante desde el punto de vista del impedimento cognitivo. Y acuérdense que la carbamazepina tiene una estructura dibenzodiazepínica. Entonces, todo lo dicho anterior en general está bastante reforzado incluso por bibliografía más actualizada. Una cita importante de ese estudio, ¿ya? Específicamente una cosa, que los pacientes en litio con monoterapia, ¿ya? Pero no otros pacientes bipolares tratados con otros estabilizadores del ánimo, preservan memoria auditiva de corto plazo, memoria de largo plazo y atención. Entonces, tomé, y esto es lo último, una revisión sistemática sobre trastorno bipolar asociado a demencia y cómo tiene un rol, cómo se mete ahí el litio. El TAP incrementa el riesgo de desarrollar demencia hasta 3 veces. El tratamiento con litio disminuye el riesgo de demencia hasta en un 49%, ¿ya? Incluso al comparar con pacientes que no han sido tratados con litio. Que si en el 2017, no es tan antiguo, mostró que una exposición crónica de litio en pequeñas cantidades sería protector frente al desarrollo de demencia. Aparece la teoría de la neuroprogresión, un curso progresivo de deterioro en cognición y funcionamiento símil a las demencias neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿ya? Tal que se evidencian en algunos casos manifestaciones en imágenes cerebrales y biomarcadores propios del proceso subyacente demenciador, ¿ya? Tenemos marcadores de inflamación, tenemos estrés oxidativo y apoptosis. ¿Y qué pasa con las propiedades neuroprotectoras y neurotróficas del litio? ¿Ya? Todos estos mecanismos que se postulan que estarían involucrados justamente en la capacidad del litio para demorar o prevenir demencia. ¿Ya? Entonces, una visión, ¿ya? Particularmente en pacientes bipolares, ¿ya? Creo que siempre es recomendable tratar al menos de trabajar con la unidad diagnóstica, usar jerarquías diagnósticas. Esto nos permitirá decir que hay RAM importantes, pero eventualmente el fármaco es necesario al menos en la fase de estado. Son 2 momentos. Después viene la fase de mantención y, por ende, las precauciones hay que tomarlas en ese sentido. El balance entre la gravedad clínica y la estabilidad. No puedo dejar de decir, porque es un tema de interés para mí, el litio, no así otros estabilizadores del ánimo, ha mostrado efectos beneficiosos, ¿cierto?, en términos de ajuste cronobiológico. Ya aparecen los genes clock,
¿ya? Entre muchos otros, y ahí el litio tendría interferencia en términos de cómo se expresan. Y para terminar, me pareció súper importante y lo tomé algo que decía un autor, el concepto de saliencia clínica. ¿Qué es saliencia clínica? En el fondo es la magnitud, ya en que un eventual resultado, un eventual conocimiento, en este caso sobre psicofármacos y cognición, realmente se expresa independiente de la significancia estadística, porque los tamaños de efecto pueden ser muy, muy pequeños. Entonces viene la pregunta, tengo un tamaño de efecto pequeño, pero ¿qué pasa si ese paciente que tiene un tamaño de efecto pequeño respecto a un estatus cognitivo, qué pasa si vive y hace una y otra y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 veces la misma actividad? ¿Ya? Ahí es donde evidentemente algo que tiene poco tamaño de efecto en algún momento puede empezar a expresarse más significativamente. El autor hablaba de las diferencias para apretar el freno del auto, ¿ya? Y efectivamente, ¿ya? No va a ser muy importante quizás porque el tamaño de efecto es muy pequeño, quizás 1 o 2 veces. Si él frena el auto de por vida, porque maneja de por vida, ahí cambia la saliencia clínica, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arancibia. Han llegado más preguntas.